el tema de la unidad que toca hoy, quería hacer algunas aclaraciones, más que aclaraciones, dar información con respecto a la evaluación final y al trabajo final que habíamos propuesto que realicen y que tenía el carácter de parcial. Primero, considerando que para el trabajo final no solamente era necesario que se puedan reunir a través de Zoom, sino que es necesario que interactúen para elaborar el material de presentación, que deben dialogar, intercambiar opiniones para llegar a conclusiones, porque no solamente es ese trabajo final, no solamente sería investigar un tema a través de material bibliográfico, sino que también es discutirlo entre ustedes, llegar a un consenso y a unas conclusiones generales, y por lo tanto iban a necesitar muchas reuniones, no solamente una, sino unas 3 o 4 reuniones para realizar un buen informe de un trabajo de investigación que se les iba a dar. Eso por un lado. Y considerando de que hay alumnos que no tienen las mismas posibilidades de conectarse a través de internet, vía Zoom, como los tienen algunos, y que solamente en algunas familias existe una computadora, y que son muchos integrantes que tienen que utilizarla para ver sus clases o preparar su material, y por lo tanto no tienen la disponibilidad de la computadora de todo el tiempo como para hacer un trabajo vía online. Y consideramos que el cuatrimestre cierra el 19 de marzo, que sería un viernes, el último viernes que estaríamos dando la asignatura, y ya entre el día lunes y el día martes nosotros tendríamos que evaluar todo el estado académico que tienen cada uno de ustedes y llenar las planillas. Es decir, el día 22 tendríamos que hacer el análisis del estado curricular de todos ustedes, y ya el 23 tendrían que estar cerradas las planillas y presentadas en la facultad, con toda la situación académica de ustedes. Eso, por un lado, es que no tenemos demasiado tiempo para hacerlo. Y por otro lado, que dadas las condiciones de esta segunda ola de COVID que se está aproximando, que tenemos el aumento de los casos, y que al considerar de que deberían reunirse en algunas casas para elaborar el material de presentación, es que pensamos que no queremos propiciar ninguna situación que implique la transgresión al distanciamiento social que está impuesto en este momento para evitar los contagios. Por esa razón, hemos decidido que no se va a hacer el trabajo final, sino más bien se va a hacer un parcial, y que va a tener las mismas características de la autoevaluación que ustedes vienen haciendo luego del dictado de cada una de las clases que corresponden a los temas del programa. Es decir, ustedes van a tener una evaluación que va a ser un múltiple de choice, o bien que tienen que contestar verdadero o falso. Por supuesto que va a tener una mayor cantidad de ítems, no va a ser tan cortito como el que ustedes están haciendo en las autoevaluaciones, y en virtud de eso, de que vamos a hacer este parcial en cuenta del trabajo final, a partir de la clase de hoy no se va a hacer las autoevaluaciones. No se hacen las autoevaluaciones, ¿por qué? Porque ustedes van a tener ese examen parcial al finalizar el dictado de todos los temas del programa, y va a tener la misma calificación o el mismo puntaje o la misma cantidad de créditos que se le da a la presentación del trabajo final. Si ustedes no están haciendo las autoevaluaciones, cuando hacemos el parcial, todos los temas que entran en ese parcial sería desde el día de hoy, lo que se da desde el día de hoy hasta el último día de clases. Así que yo les quiero compartir ahora la pantalla del cronograma que habíamos elaborado para dar la clase, y vamos a ver, por ejemplo, que ya tenemos dado, ¿están viendo la pantalla del cronograma? Sí, profe. Bien,
Entonces vemos que ya hemos dado todo esto en octubre, en noviembre, hemos culminado en diciembre, y estamos en febrero. Hoy es 26 de febrero, y entonces la clase anterior correspondía a dar antropología, introducción, concepto, evolución, ramas, objeto de estudio, características y utilidad, y en el día de hoy tocaba cultura, concepciones de cultura e identidad. Estas dos temáticas que estaban programadas para el 19 y para el 26 las vamos a dar todas juntas en el día de hoy, es decir, vamos a hacer un compendio de todo esto que no es demasiado. Algunos puntos que eran demasiado extensos se los he resumido un poco, pero en el día de hoy vamos a dar toda esta temática, ¿sí? Lo que no se dio el viernes pasado y lo que correspondía a la clase de hoy, que es algo más corto. Y ya para marzo vamos a dar el 5 de marzo los factores socioculturales que condicionan los cambios de la alimentación y las transiciones alimentarias. Estos serían los cambios que se hizo desde ese momento hasta acá. El 12 vamos a dar antropología de la alimentación y la nutrición, y ya el 15, que estaba previsto un foro de sociología y antropología de la alimentación, vamos a hacer el parcial. Y el 19, que implicaba la presentación del trabajo final, va a ser el recuperatorio del parcial que vamos a realizar. Y nosotros teníamos que para el foro le dábamos un puntaje de 5 créditos y para el trabajo final de 40 créditos. Estos dos los vamos a sumar, es decir, que el parcial va a sumar esa cantidad de foros que teníamos, 45 de crédito, y esto implica la aprobación del parcial. Así que no vamos a realizar esa investigación, esa deliberación y presentación de un trabajo final, sino que se va a realizar un parcial con todos los temas que se dan a partir de hoy. Es decir, va desde el día que se tenía que dar antropología, que lo vamos a dar hoy, y los temas son antropología, introducción, concepto, evolución, ramas, objetos de estudio, características y utilidad. Va a entrar en el parcial también la cultura, concepciones de cultura e identidad. Va a entrar los factores socioculturales que condicionan los cambios de la alimentación, nutrición y transiciones alimentarias, y va a entrar antropología de la alimentación y la nutrición. Por lo tanto, no se va a realizar, en virtud de que hacemos este parcial, no se va a realizar el trabajo final. Lo que sí yo les recomiendo es que no se dejen estar, porque muchos alumnos que no pueden estar presentes en este momento por el horario o por la falta de disponibilidad de internet o de una computadora, miraban la clase porque tenían que hacer la autoevaluación para obtener los créditos correspondientes. Ahora, en esta instancia, no vamos a tener autoevaluación de ninguno de estos temas que se dictan desde hoy, ¿sí? Y que implica todo esto hasta el 12 de febrero, porque todos esos temas van a entrar en el parcial. Entonces les pido que no se confíen, que vean la clase con la regularidad que corresponde, es decir, la clase semanal que les toca los días viernes, para que no se vayan atrasando, y que de cualquier manera, cuando tengan dudas, ¿sí? No les surjan todas las dudas el último día que se ven todas las clases que quedan, sino que a medida que van viendo las clases puedan ir haciendo las consultas de todo aquello que no entiendan o que les queda poco claro. Así que bueno, estas son las novedades. No sé si hay preguntas para realizar, los escucho. Bueno, acá hay una alumna, Rocío López, que pregunta si ya no van a dar las autoevaluaciones, ¿cómo sumaríamos el puntaje? Eso lo acabo de explicar, ¿sí? ¿Se sumaría el puntaje del parcial también? Sí, claro, esos 45 créditos que significa la aprobación del parcial. El parcial, a ver, les voy a explicar, tendría un puntaje máximo de 100 puntos. Si ustedes alcanzan los 60 puntos, estarían en condiciones de regularizar, y si alcanzan los 70 puntos, en condiciones de promocionar, ¿sí? Y en virtud de eso, vamos a hacer el equivalente con los créditos, que los créditos totales son 45. Si ustedes aprueban el 100% del parcial, tienen los 45 créditos.
Si tienen menos de eso, vamos a ir haciendo el equivalente de acuerdo al porcentaje de las preguntas o los puntos que hayan contestado correctamente. Después tenemos Natalia Velázquez que pregunta si se van a seguir subiendo las clases que faltan. Sí, claro que sí. Todas las clases están siendo grabadas y luego que se terminan de grabar, el día lunes están subidas en el aula virtual junto con la bibliografía que ustedes pueden consultar para ampliar o aclarar. Siempre van a estar disponibles y van a estar disponibles hasta que comencemos el dictado de la próxima corte de alumnos, es decir, para el año 2021, cuando nosotros vamos a empezar a dar en el segundo cuatrimestre de este año el nuevo dictado, y entonces las clases van a quedar abiertas para que ustedes puedan consultarlas y puedan preparar la materia para rendirlas a aquellos que solamente han regularizado. ¿Qué más? ¿Cómo sería la modalidad del parcial? Bueno, eso también ya lo dije, pero se lo repito, la modalidad del parcial sería el múltiple de choice, que se elabora una cantidad de ítems donde ustedes tienen que contestar verdadero o falso, o tienen que elegir una de las opciones que se les está dando, es decir, le vamos a pedir que señalen la opción correcta, se le da 4 o 5 opciones acerca de una pregunta y ustedes tienen que marcar con una cruz cuál es la opción correcta. Y por otro lado, tiene una segunda parte en donde es marcar la opción incorrecta. Es decir, de los 4 ítems que se les da, de los 3 o 4, existe una opción que es incorrecta y el resto son correctas. Entonces ustedes tienen que identificar cuál es la incorrecta, no la correcta, ¿sí? Entonces tiene dos partes el parcial. Una parte que consiste en indicar la opción correcta. Y la segunda parte, que es el 50% del parcial, en la otra mitad, indicar la respuesta incorrecta o la opción incorrecta. ¿Qué más están preguntando? Creo que no hay más preguntas. ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esta se ha tomado la decisión de hacer el parcial teniendo en cuenta todas estas consideraciones que les acabo de decir, porque estamos en un recrudecimiento de la pandemia, han aumentado los contagios, no queremos, como les dije anteriormente, propiciar situaciones en donde ustedes se tengan que reunir y por algún motivo haya un contagio y después lleven el COVID a sus casas y contagien a su familia. Entonces, en virtud de eso, se ha decidido suspender ese trabajo final y realizar el parcial. Preguntan acá si van a continuar con los trabajos prácticos. Sí, obviamente que sí, los prácticos continúan con normalidad. Los trabajos prácticos que corresponden ahora están relacionados con el tema que se da hoy, ¿sí? Y así vamos siguiendo la misma modalidad de presentación de trabajos prácticos y corrección que teníamos desde el principio del dictado de la materia. Lo único que cambia en este momento es que no se realizan más autoevaluaciones, porque ustedes van a tener el parcial de los contenidos, de todos los contenidos que se dictan desde hoy hasta la finalización del programa, que no son muchos. Y bueno, y como les dije, la modalidad es el múltiple de choice. ¿Alguno tiene otra pregunta? A ver, dice, profe, disculpe si sabe cuándo volveremos a clases presenciales. No, hasta el momento no hay algo confirmado. Existe una propuesta de volver en mayo a la presencialidad, pero no todas las cátedras. Van a volver las cátedras que tienen bajo número de alumnos, que no es el caso nuestro. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar con la virtualidad. Lo que sí se ha autorizado ahora es la realización de trabajos de laboratorio. Hay muchas cátedras que tienen laboratorio o tienen prácticas hospitalarias, que son los cursos más avanzados,
A eso sí se les ha autorizado, el COE ha autorizado que puedan asistir mediante la evaluación del protocolo que ha presentado la universidad. Pero no sé qué va a suceder con la vuelta a la presencialidad, porque hubo una alumna que fue a hacer las prácticas a una unidad hospitalaria, y esa alumna dio positivo. Así que imagínense ustedes el revuelo que significó esto, tanto para la institución de salud como para la universidad, porque podría haber contagiado a muchas personas. Hasta el momento no sabemos si hubo contagio, pero sí fue una alumna que se fue a carnavalear y después volvió con COVID, y no avisó que se había ido a Jujuy a carnavalear, y por lo tanto es un riesgo muy grande. Es por esta razón también que nosotros hemos decidido suspender esa actividad de reunión presencial que debían ustedes para preparar un trabajo y hacer el parcial. Así que en cuanto a la vuelta a la universidad, tristemente les tengo que decir que no hay novedades ciertas todavía, que se había dado una propuesta de volver en mayo, pero ante la situación actual eso se está analizando, todavía no hay nada cierto. Después, ¿cómo hacemos con la asistencia si ya no hay autoevaluaciones? No hay inconveniente con la asistencia, yo no tengo problemas de que ustedes no estén en el momento en el que se dicte la clase. Lo único que el problema lo tienen aquellos que vean después la clase que queda subida al aula virtual y no tienen la oportunidad de poder hacer consultas en el mismo momento. Es decir, todos ustedes que están ahora, cuando yo comience a desarrollar los contenidos del día de hoy, tienen la oportunidad de parar la clase y preguntar algo que no entienden. Esto no va a pasar para aquellos que ven la clase después, pero sí tienen la oportunidad de consultar a través del aula virtual, pero no en forma simultánea al momento en que se da la clase, sino que va a ser la consulta a través del aula virtual, y cuando el docente entre en el horario de consulta que corresponde a cada comisión, es ahí en el momento que se le va a contestar. Es decir, no es en el momento justo en que el alumno hace la pregunta, sino en el momento en que es el horario de consulta de esa comisión. Después pregunta, o sea que no tengo problema con la asistencia. ¿Por qué? Porque ustedes de igual manera, al quedar la clase subida al aula virtual, tienen que ver la clase para poder realizar el parcial. O sea que sí o sí tienen que ver la clase, y eso implica entonces la asistencia a la clase. ¿El foro es obligatorio o tampoco tendremos? No, también lo dije al principio, el foro no se va a realizar. La fecha que correspondía al foro, ¿sí? Es la fecha en la que se va a realizar el parcial. Y la fecha a la semana siguiente, que correspondía a la presentación del informe escrito y oral del trabajo final, corresponde al recuperatorio de ese parcial. O sea que ya no hay foros ni autoevaluaciones, ¿sí? Lo único que tenemos son trabajos prácticos y presenciar o escuchar después la clase teórica que queda subida al aula virtual. ¿Más preguntas? No sé si Margarita, Mariela, Caro o Paula tienen alguna aclaración que a mí se me haya pasado. Yo no, profe. Bien claro estuvo. Dice, el horario del parcial, ¿a qué hora sería? Bien, sí, eso se me había pasado. El horario de parcial sería en el mismo horario que corresponde a la clase teórica, ¿sí? Es decir, a ver, voy a compartir de nuevo el cronograma, así no les quedan dudas. ¿Se está viendo? No, profe. A ver ahí. Ahí. Y ahora sí. Ahora sí. A ver, voy a correr esta pantalla. Ustedes fíjense que para el 15 de marzo, que está acá,
¿sí? 15 de marzo, ustedes tenían el foro de Sociología y Antropología Nutricional, ¿sí? En esa fecha no van a tener el foro, van a tener el parcial. Por esa razón tienen en rojo y tachado, ¿sí?, el título de cuarto foro Sociología y Antropología Nutricional. Y el 19, que es a la semana siguiente, ¿sí?, teníamos el recuperatorio, ¿sí? Vamos a tener, perdón, el recuperatorio. En esa fecha correspondía la presentación oral y escrita del trabajo final de cada uno de los grupos. No vamos a tener esa presentación, sino que va a ser el recuperatorio. ¿Qué más? Bueno, y el horario sería justamente ese día del parcial al mismo horario de la clase teórica, es decir, de 8 a 10. El parcial tiene la característica de que se lo puede realizar en 10 minutos como mucho, para aquel que ha leído y ha comprendido. Esperen un segundito que voy a cerrar la puerta de mi dormitorio, que entró mi perra y abrió la puerta. Ahí está. Tiene la característica, el parcial, les decía, de que se lo puede hacer como mucho en 10 minutos, pero para aquellas personas que han leído y han comprendido el tema, ¿sí?, los temas que entran en el parcial. El que no ha entendido, sí, le va a costar, ¿sí? Y probablemente no apruebe porque es difícil tener 5 opciones y poner la opción correcta, o tener 4 o 5 opciones y poner la opción incorrecta, ¿sí? Cuesta un poquito si uno no ha leído mínimamente los contenidos que entraban en el programa. Entonces, digo esto porque les mencionaba las características del parcial. Implica que ustedes no van a tener solamente un tema, porque son muchos alumnos. Nosotros tenemos también nuestras estrategias para evitar que ustedes se copien o se pasen los resultados de las respuestas, porque es fácil pasarse las respuestas de un múltiple de choice, es muy fácil. Entonces, en este caso, nosotros tenemos algunas estrategias para evitar que a los alumnos les toque el mismo parcial a todos los alumnos, es decir, cada uno que abra el parcial lo va a poder abrir desde las 8 de la mañana del día viernes hasta las 10 de la mañana, y va a tener más o menos entre 20 y 30 minutos para contestar ese parcial. Aquel que no alcance, y cuando ustedes van contestando, inmediatamente el sistema va dando el puntaje que ustedes obtienen para el parcial. Es decir, terminan de hacer el parcial y van a saber si está aprobado o desaprobado, porque el mismo sistema le da la nota, va sumando el puntaje que van obteniendo y les da la nota. Y ahí ustedes ya saben si están desaprobados o no, y por lo tanto van a recuperar en la semana siguiente. Así que tanto el parcial como el recuperatorio del parcial se realiza en el mismo horario de la clase teórica. Ustedes pueden entrar desde las 8 hasta las 10 de la mañana, pueden entrar de 8 a 8 y media, de 8 y media a 10, de 10 a 10 y media, perdón, de 8 y media de 8 a 8 y media, de 8 y media a 9, de 9 a 9 y media, y de 9 y media a 10, es decir, que tienen 3 turnos para ingresar a hacer el parcial. Y bueno, depende del estudio de ustedes, con la rapidez que lo realicen. ¿Cuántas preguntas serían? Bueno, las preguntas no las hemos calculado todavía, porque esto lo hemos decidido en el último momento, en virtud de la situación que se está atravesando, y por los casos que hemos tenido en la universidad, en donde hubo contagios de alumnos. Entonces, no las hemos contado, sino que hemos decidido realizar el parcial, pero nunca van a ser más de 100 preguntas. ¿Qué más? A ver, no hay más preguntas. Diana Martínez dice, si se desaprueba en el parcial se pierde la promocionalidad. Esto tiene las mismas características del trabajo final integrador que debían presentar. Si ustedes desaprobaban el trabajo integrador, entonces sí,
no tenían la posibilidad de promocionar, ¿sí? O si sacaban menos de 7, tampoco tenían la posibilidad de promocionar. En este caso es exactamente igual. Ustedes tienen el parcial, y si ustedes sacan una nota entre 6 a 6,9, entonces van a regularizar. Y si sacan de 7 para arriba, están en condiciones de promocionar. Si ustedes desaprueban el parcial en la primera instancia, pueden recuperar, y esto no implica que pierden la promocionalidad. La promocionalidad la pierden únicamente si en el último momento, es decir, hasta el recuperatorio, no alcanzan el puntaje que necesitan para aprobar la materia, es decir, para promocionar o para regularizar. Ustedes van a rendir un primer parcial, si les va mal en ese parcial, van al recuperatorio, y si les va bien, pueden regularizar o promocionar. Si les va mal, entonces sí pierden la condición de promocionar o regularizar. ¿Cuándo les va mal? Para promocionar, cuando obtienen una nota entre 6 y 6,99. Cuando les va mal para regularizar, cuando obtienen una nota inferior a 6. Esto ya lo saben, que para regularizar tienen que sacar de 6 a 6,99, y para promocionar tiene que ser una nota de 7 o más. Aquel alumno que saque, por ejemplo, 6,5 en la primera instancia del parcial, y quiere promocionar, porque tiene las condiciones para promocionar, puede ir a recuperar, pero la última nota que se considera para hacer el puntaje final total de la materia es la última nota que se obtiene, o sea, en el recuperatorio. Si no recuperan, bueno, se quedan con la nota de la primera instancia, pero si ustedes van a recuperar para poder promocionar, porque sacaron menos de 7, ¿sí? Si sacaron 6,5, por ejemplo, y van a recuperar para poder promocionar. Si sacan más de 7, perfecto, promociona. Pero si ustedes sacan menos de 7 hasta 6, regularizan, pero si en esa instancia sacan menos de 6, ¿sí? Pierden también la regularidad, es decir, quedan libres en la materia. Esto es en todas las materias así, no es nada nuevo lo que yo les estoy diciendo, esto siempre fue así. Después, ¿qué más preguntan, profe? Los que estamos inscritos como condicionales podemos promocionar. Miren, esto es un dilema, porque los condicionales que se dieron en la asignatura que damos, por ejemplo, en el primer cuatrimestre del año pasado, se les ha promocionado en virtud de la situación, así que hasta este momento, yo no sé cómo estamos con los condicionales, pero yo creo que tendrían que consultar a dirección de alumnos, que los que están condicionales, si pueden o no promocionar. La reglamentación dice que todo alumno que ingrese a una materia que se puede promocionar tiene que tener aprobada en el momento de ingreso o del inicio del dictado de la materia, tiene que tener aprobadas las correlativas. Eso en situaciones normales. Pero dadas las circunstancias por las que estamos atravesando, ¿sí? Se han ido permitiendo las extensiones de esa condición para que el alumno pueda promocionar, pero no sé qué sucederá en este momento en que ya más o menos está normalizado el dictado vía online. El año pasado, bueno, hasta que nos pusimos al día con el manejo de informática, tanto algunos alumnos como la mayoría de los profesores, se ha ido prorrogando eso y permitiendo que algunos alumnos puedan obtener la promocionalidad. Pero en este momento no les podría decir, esto tendrían que averiguar a través del centro de estudiantes o en dirección de alumnos. Profe, ¿qué temas entran en el parcial? También ya lo dije, los temas que entran en el parcial son todos los temas que se dictan desde hoy hasta la última clase.
Desde la clase de hoy en adelante. Ah, bien, hay alguien que contesta ahí, bien, que los temas que entran es desde la clase de hoy hacia adelante. No se realizan autoevaluaciones, sí se realizan trabajos prácticos. Bueno, si no hay más preguntas, creo que ya hemos agotado todas las dudas que tienen, todas las dudas que podrían llegar a tener. Vamos a dar inicio al dictado de la clase, porque ya hemos avanzado más de media hora del tiempo que tenemos para dictar la clase. Entonces vamos a empezar con el dictado de la clase. Yo les pido que cierren las cámaras y también cierren los micrófonos, a menos que quieran hacer una pregunta, o bien si quieren hacer una pregunta y la hacen por el chat, alguna de las profesoras me va a indicar que ustedes están preguntando, porque yo estoy dando la clase y no me estoy fijando en el chat. Entonces, cuando haya una pregunta, la pueden hacer a través del chat, o bien la pueden hacer oralmente, abriendo el audio y preguntando. Pero no abran la cámara, porque si no vamos a estar como ahora, que se ve todo un despliegue de ventanitas con el nombre o las fotos de cada uno de ustedes, y se tapa la proyección del PowerPoint. Entonces, ocultemos la imagen, cerremos la cámara, cerremos el audio, y empezamos con el dictado del tema de hoy. Y ya saben, si quieren preguntar, lo pueden hacer habilitando solamente el audio, o haciendo la pregunta a través del chat, y las profesoras me van a avisar quién es la persona, o cuál es la pregunta que están realizando, o la duda que tienen. Bueno, ¿se está grabando la clase? Sí, se está grabando la clase, así que bueno, coordinen entre Paula, Caro y Mariela quién va a ser la encargada de fijarse en los chats y avisarme cuando haya una pregunta. Así que ahora, desde este momento, vamos a deshabilitar las cámaras, ¿sí? Y voy a dar inicio a el dictado del tema de hoy. A ver, vamos a compartir pantalla. El tema de deshabilitar las cámaras también es porque somos muchos, y por ahí se pone lento el sistema, y entonces para evitar todas estas cosas, tratamos de no habilitar las cámaras ni los audios. El único audio que va a quedar abierto por este momento es el mío. ¿Dónde tengo la clase? Acá. Se está viendo en la pantalla, ¿verdad? Que alguien me diga si se está viendo en la proyección. Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que corresponde a lo que es el tema 3, antropología. Ya habían visto. ¿Quién tiene el audio abierto, que se escuchan ruidos? Vamos a ir entonces al tema 3, que corresponde a antropología. Y vamos a iniciar diciendo que, como ustedes ya saben, que la antropología es una disciplina del campo de las ciencias sociales, como vimos en una de las primeras clases del dictado de esta materia, y vimos que estudiaba al ser humano en forma holística, es decir, lo estudia desde todos sus aspectos, de manera integral. Analiza al hombre en el marco de la sociedad a la que pertenece, y lo ve como hacedor de cultura y al mismo tiempo como producto de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre inventa cosas, ¿sí? No es que crea, porque nada, el hombre no crea nada, todo está inventado. O sea, todos los recursos están disponibles, perdón, y el hombre inventa algunas cosas, como por ejemplo los aparatos para preparar alimentos, como por ejemplo un horno, algunos utensilios como cubiertos, también inventó ollas, inventó el microondas, la cocina, la mini pimer, es decir, todos esos son elementos que el hombre va inventando. Por lo tanto, todos esos elementos son creados por todo aquello, mejor dicho, forman parte de todo aquello que se conoce como cultura, porque la cultura tiene elementos de origen material,
o que se caracterizan por ser materiales, y todos estos elementos son todo aquello que el hombre va inventando. Por eso decimos del hombre como hacedor de cultura, porque crea todo esto. Y al mismo tiempo como producto de la misma, porque todos los productos que va inventando influyen también en el comportamiento de las personas. Así, por ejemplo, la creación, mejor dicho, la invención del microondas ha cambiado el comportamiento en cuanto a las preparaciones de la alimentación, en cuanto a las formas de mantener o refrigerar los alimentos. Y así tenemos, por ejemplo, que antes no se frizaban los alimentos. Ahora, al tener la posibilidad de ponerlos dentro de un microondas, los alimentos son frisados y duran aproximadamente entre 3 a 6 meses algunos alimentos, y nosotros podemos entonces, en virtud de nuestros tiempos, del trabajo, las obligaciones que tenemos, preparar comidas, meterlas al freezer, y luego cuando llega el momento de la alimentación, sacar algo y ponerlo en el microondas. Es decir que estos tipos de instrumentos o elementos materiales que el hombre va inventando también modifican la conducta del hombre o condicionan la conducta del hombre. Y por eso decimos que la antropología analiza al hombre en el marco de la sociedad a la que pertenece como hacedor de cultura y al mismo tiempo como producto de la cultura, de esa misma cultura. Se la entiende a la antropología como la ciencia que aborda el estudio del origen del hombre y el desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y de los modos de comportamiento sociales a través del tiempo y del espacio. Es decir, que estudia cómo se ha ido modificando, ¿sí?, las características físicas y biológicas del hombre, y también los comportamientos que se han ido cambiando de acuerdo a esas modificaciones que ha tenido tanto físicas como biológicas. Es decir, el proceso biosocial de la existencia humana. El desarrollo de la antropología como ciencia o como disciplina del campo de las ciencias sociales coincide con el auge del pensamiento positivista, que como vimos también en las clases anteriores, el año pasado, que el pensamiento positivista elevaba la razón como una capacidad distintiva de los seres humanos. Es decir, la razón era el único criterio de verdad a través del cual se debía estudiar u observar los fenómenos, tanto naturales como sociales. Y también el surgimiento de la antropología como disciplina de las ciencias sociales, además de coincidir con el auge del pensamiento positivista, coincide con el colonialismo europeo derivado de la Revolución Industrial. ¿Y por qué digo el colonialismo europeo derivado de la Revolución Industrial? Porque en el momento en que se produce la Revolución Industrial, como consecuencia del descubrimiento de la máquina a vapor, y todas las maquinarias o los medios de movilidad impulsados por la energía que proporcionaba el carbón, hace que desde Inglaterra se comiencen a desplazar también hacia distintas partes del mundo para colonizar distintas regiones o países. Por eso es lo que les quería aclarar, que la antropología inicia su desarrollo como ciencia a partir del auge del pensamiento positivista y del colonialismo europeo derivado de la Revolución Industrial. Y a lo largo de su desarrollo como disciplina, o a lo largo de su evolución como disciplina, aquí estamos viendo la evolución, ¿sí?, ha pasado por 3 etapas, ¿sí? Disculpe, los chicos estaban preocupados, sí. Preguntando si se había bloqueado la diapositiva o esa era la primera, la que usted estaba contando. No, esa era la primera, porque les estaba haciendo una introducción de lo que es la antropología, es decir, las características generales de la antropología, ¿sí? Y ahora sí entramos a la primera diapositiva, en donde tenemos que la antropología, se puede ver en la diapositiva, ha ido pasando por 3 distintos momentos a lo largo de su desarrollo. Esto corresponde al tema evolución de la antropología como ciencia, ¿sí? Entonces ha ido pasando por 3 etapas que se caracterizan
por las diferencias en la orientación de sus estudios, es decir, cómo estudian al hombre. Y así tenemos la primera fase o la primera etapa que se inicia en el año 1850 y hasta 1920 aproximadamente, que se caracteriza por el estudio de la evolución humana. Tenía como fin primordial encontrar leyes científicas de la evolución del hombre, es decir, tratar de encontrar aquello que sea común a todos los hombres que van cambiando su contextura física y biológica, es decir, se pensaba que existían leyes naturales que regían, ¿sí?, ese desarrollo o evolución del hombre. En esta etapa, la antropología aceptaba que existían contemporáneamente, es decir, en un momento mismo, de manera simultánea, razas humanas en diferentes estados de evolución, entre los cuales la raza occidental europea era considerada como la más evolucionada de todas. Es decir, se creía, o mejor dicho, en este periodo la antropología pensaba que todas las razas o todos los seres humanos debían llegar a tener las mismas características de la población occidental europea, y que ese era el máximo o el mayor nivel de desarrollo o evolución al que podían alcanzar los grupos sociales. El objetivo radicaba entonces en encontrar características humanas que servirían de índice o de indicador para medir las supuestas diferencias evolutivas entre los grupos humanos, es decir, ver cómo se diferencian, según determinadas características, los grupos más desarrollados con los menos desarrollados, y todo esto a través de una perspectiva, es decir, de una metodología de estudio o observación positivista. Ya sabemos lo que es el positivismo porque lo vimos en las clases anteriores. Luego, la antropología pasa a una segunda etapa a partir del año 1920 y hasta 1960, en la que se focalizó en el estudio de las culturas tribales, ¿sí?, es decir, de las tribus. Estudió la cultura y la organización social de los grupos humanos de pequeña escala, es decir, grupos pequeños, como por ejemplo las tribus y las sociedades de todo el mundo no occidental moderno, y desde una perspectiva claramente positivista, es decir, que se dedicó al estudio de las tribus o de las pequeñas sociedades de América, de África, de Asia, de Oceanía, pero no de Europa occidental, porque se consideraba que ya había llegado al máximo de su evolución o desarrollo. Y ahora la antropología entonces se dedicaba en esta etapa a estudiar las características de estas tribus o de estas pequeñas sociedades para compararla con la sociedad occidental europea y ver en qué grado de desarrollo o de evolución se encontraban esas sociedades. Pero todo a través también de la perspectiva positivista. Y ya, luego del año 1960 hasta la actualidad, los estudios de la antropología se caracterizan por tener un corte etnográfico, ¿sí? Es decir, se estudia todos los ámbitos de la vida del hombre a partir de una perspectiva etnográfica. ¿Qué es la etnografía? La etnografía es considerada el método de estudio, es decir, la forma que se utiliza para estudiar una comunidad y que consiste en observar y registrar las prácticas culturales, es decir, todo aquello que realizan las personas y también sus comportamientos sociales, pero ese registro, esa observación y ese registro de las prácticas culturales y los comportamientos sociales se los realiza justamente en el mismo campo donde ocurren los hechos, es decir, en el mismo lugar donde se dan esas experiencias o esos comportamientos, y en el que el investigador puede participar. A esto se lo denomina observación participante, es decir, el observador o el investigador que observa se instala en el lugar o en la comunidad que va a estudiar, y ahí es en donde comienza a observar
las características de esos grupos sociales, es decir, y él puede participar de las actividades que desarrolla, ¿sí? Por eso decimos que es un observador participante. En esta época, la antropología, en esta tercera etapa, la antropología, dirigió su atención al estudio de la cultura de todos los ámbitos, por eso decimos aquí de todos los ámbitos, humanos, en sus distintos aspectos sociales, culturales, económicos, educacionales, ¿sí? Estudió las culturas modernas y tradicionales, las culturas urbanas y rurales, las culturas tribales y las culturas desarrolladas. Es decir, se ocupa del estudio de todas los tipos de culturas o de características de los grupos sociales, tanto pequeños como grandes, y tanto modernos como tradicionales, urbanos o rurales. Aquí, en esta etapa, la antropología abandona el positivismo, por eso decimos con un corte etnográfico, abandona el positivismo tradicional e incorpora perspectivas del estudio provenientes de todos los ámbitos de la filosofía de la ciencia, es decir, que la etnografía consiste en que el investigador tiene una orientación comprensivista porque intenta entender al individuo y buscar los motivos de su proceder, ¿sí? Ya no busca encontrar números, relaciones entre variables, sino que intenta comprender los fenómenos que se dan dentro de un grupo social, ¿sí? A través de el método etnográfico y que consiste en aplicar una perspectiva comprensivista fenomenológica. En este enfoque, el fenomenológico comprensivista, este enfoque está centrado en cómo los hombres y las mujeres comprenden los significados de las experiencias que viven. Es decir, que la perspectiva radica en percibir lo que se muestra o lo que se ve tal como se muestra. Es decir, se estudia tal y cual se dan los hechos en la realidad. Hasta acá estamos bien, no tenemos ningún tipo de duda, que son las tres fases, y estas son las características en cuanto al momento en que se produce este tipo de estudio antropológico, el objeto de estudio en ese periodo y la perspectiva de ese periodo. Así tenemos la primera fase, que estudia la evolución humana desde una perspectiva positivista, la segunda fase, que estudia las culturas tribales o pequeñas sociedades desde una perspectiva positivista, y la tercera fase, ¿sí? Hasta la actualidad, que estudia todos los ámbitos, ¿sí? Tanto de sociedades pequeñas como grandes, y desde un punto de vista etnográfico. ¿Estamos hasta ahí? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, profe. Bueno, gracias, Mariela. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver que, como dije, la antropología es el estudio de la humanidad de los pueblos antiguos y modernos. Este es el concepto actual, es el estudio de la humanidad de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida. Si bien la antropología se inició con investigaciones consagradas al estudio de sociedades tradicionales, como vemos acá, ¿sí? Las tribales o la evolución humana, actualmente se ha ampliado a las sociedades complejas, como sucede en la tercera fase, y podemos decir entonces que es una ciencia que apunta al conocimiento global del hombre y lo abarca como objeto de estudio en toda su extensión geográfica e histórica. Y esto corresponde a la tercera fase, este es un concepto de la tercera fase. Cuando digo que lo abarca en toda su extensión geográfica e histórica, digo en toda su extensión geográfica, es decir, en todos los lugares donde habita el hombre y en todos los momentos históricos de su vida o de sus experiencias. El campo de interés de la antropología cubre todas las épocas y todos los espacios, entonces, y cubre además de todas las épocas y todos los espacios, cubre tanto la dimensión biológica, que corresponde al estudio de hominización y clasificación de las variedades raciales, como también la dimensión cultural.
el estudio de la hominización que les acabo de decir, que corresponde a la dimensión biológica, es decir, al estudio de la dimensión biológica del hombre, hace referencia a todos esos momentos por los que ha ido atravesando el hombre, en donde se ha convertido de simio hasta llegar al Homo sapiens actual, ¿sí? Que en la actualidad se dice Homo sapiens sapiens porque es el hombre sabio de la actualidad. Entonces, dije que cubre todas las dimensiones, tanto biológica como cultural. La biológica, que corresponde al estudio de hominización y clasificación de las variedades raciales del hombre, y también la dimensión cultural corresponde al conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir, su conducta. ¿Y qué es la conducta? Es la pauta social que la vimos a principio de año. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, como dije anteriormente, la antropología estudia la evolución del hombre en todos sus aspectos, actualmente, a tal punto que la amplitud y complejidad de sus estudios, ¿sí?, da lugar a que se configuren distintas ramas centradas en aspectos o dimensiones de la experiencia humana. Bueno, acá se me pasó esto. Como les dije anteriormente, disciplina que estudia los estilos de vida de los pueblos o sociedades en toda su extensión geográfica e histórica, desde sus aspectos biológicos hasta culturales, es lo que les acabo de decir. Y como les dije, que ha ido configurándose de distintas maneras según el objeto de estudio, ¿sí? Tenemos distintas ramas de la antropología. Y así tenemos la antropología físico-biológica, la antropología arqueológica, la antropología lingüística y la antropología cultural. La antropología física o biológica trata de reconstruir, ¿sí? Trata de reconstruir, ya vamos a ver, ya les voy a mostrar lo que dice después de esa flechita. Primero vamos a conceptualizar la antropología física o biológica. Esta trata de reconstruir y describir el curso de la evolución humana mediante el estudio de los restos fósiles de especies humanas antiguas, es decir, estudia al hombre en todas las etapas o procesos que ha ido pasando, convirtiéndose desde simio al Homo sapiens. Estudia la naturaleza y la evolución de las características físicas y biológicas del hombre, y la influencia que esa evolución tiene en los procesos de conformación de la personalidad y de la cultura. Es decir, el hombre ha ido cambiando física y biológicamente su contextura o su organismo, y esa modificación también, a través de su evolución, también ha influido en su personalidad. Por lo tanto, se ha ido comportando de distinta manera, relacionándose de distinta manera con sus pares y también con el medio ambiente, y también inventando distintos elementos, ¿sí?, que corresponden a lo que decíamos la cultura. Por eso decimos que estudia la naturaleza y la evolución de las características físicas y biológicas del hombre, y la influencia, ¿sí?, que esta evolución tiene en sus procesos de conformación de personalidad y de la cultura. En el proceso de hominización, cada fase por la que ha ido atravesando el hombre está caracterizada por la adquisición de determinada condición en la especie, tanto física como biológica, y está acompañada también de un tipo de conducta, como por ejemplo la conducta alimentaria, que se diferencia del resto de los seres vivos, incluidos los primates. Es decir, a medida que va evolucionando, ese comportamiento alimentario se va diferenciando en cada una de las etapas por las que ha ido atravesando. Y así tenemos entonces que la antropología física estudia la evolución del proceso de hominización del hombre, desde su etapa de simio hasta la actualidad. Les puse este dibujo, ¿sí?, o esta gráfica,
para que les quede grabado cuál es el objeto de estudio de la antropología física o biológica. Entonces, si ustedes ven esto, ya saben que la rama de la antropología que se dedica al estudio de la evolución del hombre es la física o la biológica. Relacionado con el campo de la nutrición y la alimentación, la antropología física o biológica puede determinar, por ejemplo, los estados nutricionales y los tipos de alimentación de las especies antiguas mediante el estudio de la calidad de distintos órganos o piezas corporales, ¿sí? Entonces, en este proceso de hominización, la antropología física y biológica ha ido viendo, de acuerdo a la composición del cuerpo de cada uno de estos hombres, ha ido viendo cuáles eran las características de la alimentación y el estado nutricional de cada uno de ellos hasta la actualidad. Después tenemos, ¿hay dudas sobre esto? No hay preguntas, profe. Bien. Bueno, después tenemos la antropología arqueológica, ¿sí? Que esta estudia al hombre a través del desterrado de vestigios de culturas de épocas pasadas. Puede estudiar amplias secuencias de la evolución social y cultural a través de la observación y análisis de todos esos elementos materiales que se obtienen de las excavaciones. Podemos decir que a través de la comunicación, ¿sí?, que es estudiada por la lingüística antropológica que tenemos acá abajo, es los elementos que proporciona esta, junto con los elementos materiales que va descubriendo la antropología, aporta al conocimiento y comprensión de nuestra cultura alimentaria actual, por ejemplo. Así tenemos que la antropología arqueológica ha realizado distintos tipos de investigaciones referidas a la alimentación, ha producido un cúmulo creciente de datos que refieren principalmente a la identificación y el tratamiento de recursos alimenticios, es decir, de recursos alimenticios de origen de la fauna y de la flora, cuáles son los alimentos, ¿sí?, que utilizaban de la flora y de la fauna. También en menor medida ha estudiado la cultura material implicada en dichos procesos, es decir, los alimentos de origen animal y vegetal eran sometidos a algún proceso para luego consumirlos, y para someterlos a esos procesos utilizaban algunos elementos materiales, y esos son los medios que nos pueden permitir entender cuáles son las características de la alimentación que tenían en esta época las sociedades humanas. Es decir, que en menor medida ha ido estudiando la cultura material, es decir, los elementos implicados en la preparación de los alimentos. Y por otro lado también se ha avanzado, a través de otras investigaciones, en el establecimiento de los tipos de dietas que tenían los hombres en distintas épocas, los patrones de subsistencias que tenían, y las trayectorias de los alimentos, es decir, el camino que seguían los alimentos desde el momento en que se los obtenía hasta el momento en que se los ingería, y todo esto a través de los estudios de la tecnología de la cerámica y de la lítica, es decir, de todos los elementos que se utilizaban para preparar, para consumir los alimentos. Esto en cuanto a los aportes que hace la arqueología al campo de la alimentación y la nutrición. Y así entonces, la representación que les he puesto, para que se acuerden de qué es lo que estudia la antropología arqueológica, es esto. Estos son distintos utensilios o vasijas o elementos que en alguna época se utilizaron para preparar o conservar los alimentos, ¿sí? Entonces, la antropología arqueológica se diferencia de la biológica, mientras que ambas estudian los restos de época pasada. La antropológica estudia los restos fósiles de los hombres, y la antropología arqueológica estudia los restos materiales utilizados para la alimentación. ¿Estamos hasta ahí?
¿No hay preguntas? Ustedes podrán ver que a medida que voy desarrollando esto, esperen un segundito, ¿sí? Bueno. A ver, esperen un segundito que mi hija me está pidiendo un favor. Bueno, disculpen chicos, pero estas son las cosas que ocurren cuando uno trabaja desde la casa, que a mi hija se le hace tarde para ir a la universidad porque en la Católica están haciendo el laboratorio y llega tarde, entonces me está pidiendo el auto. Bueno, entonces seguimos con la antropología lingüística. Había quedado, antes de que me interrumpa mi hija, en cuáles son las diferencias y las similitudes que hay entre la biológica y la arqueológica, y bueno, les había dicho que la biológica estudia los restos fósiles de hombres, y la arqueológica los restos materiales que utilizaban estos hombres para la alimentación. No solamente para la alimentación, sino para muchas otras cosas, pero en este caso les menciono esto porque nosotros estamos formándonos dentro del campo de la nutrición y la alimentación. Ahora, para la antropología lingüística, vamos a decir que esta aporta, o se dedica, mejor dicho, al estudio de la gran diversidad de lenguas habladas por los seres humanos. Se interesa por la forma en que el lenguaje influye y también es influido por otros aspectos de la vida humana, y también por la relación entre la evolución del lenguaje y la evolución del Homo sapiens. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo que se interesa por la forma en que el lenguaje influye, ¿sí?, en la evolución del hombre, es decir, a medida que el hombre va cambiando su forma de expresarse, su idioma o su lengua, también va cambiando sus características como persona, ¿sí? Y a su vez hay una relación entre la evolución del lenguaje y la evolución del Homo sapiens. Es decir, mientras más desarrolla el lenguaje, ¿sí?, más evoluciona el hombre, ¿sí?, más se perfecciona en cuanto a sus características intelectuales, a medida que va desarrollando el lenguaje. Estas son las características que estudia entonces la antropología lingüística, como esos cambios que ha ido sufriendo este hombre, ¿sí?, desde que fue simio hasta la actualidad, cómo esos cambios han sido influidos por el desarrollo del lenguaje, y a su vez ese lenguaje ha ido enriqueciéndolo intelectualmente como persona. Este tipo de antropología, la lingüística, reconstruye los orígenes de las lenguas pasadas, estudia la sintaxis y las gramáticas de esas lenguas pasadas, y también estudia el uso actual del lenguaje en la comunicación cotidiana. Es decir, no solamente estudia el lenguaje de estos hombres antiguos en sus distintas etapas, sino que también estudia el lenguaje y la manera en que lo utilizan para comunicarse diariamente en la actualidad. En este sentido, aportaría al conocimiento de la comida como lenguaje. Sí, como lo escucha. La antropología lingüística hace su aporte, ¿sí?, al conocimiento de la comida como un lenguaje. Y en este sentido existe un sociólogo mejor dicho, un antropólogo que ha estudiado la cocina como un lenguaje. Y él es Levi Strauss, en donde dice que las normas de la cocina son casi como una lengua, nos dice Levi Strauss, ¿sí? Que las normas de la cocina son casi como una lengua o un lenguaje o un idioma. Y si podemos descifrarlas, seremos capaces de explicar la organización de la mente y de la sociedad. Fíjense ustedes qué profunda esta conclusión a la que llega Levi Strauss, porque dentro de este esquema, él dice que los gustemas, es decir, los gustos, son lo mismo que los fonemas en la lengua. Nosotros sabemos que el lenguaje está constituido por distintos fonemas, que son la menor unidad funcional del lenguaje. Y él dice, Levi Strauss,
que los gustemas son del mismo modo que los fonemas, las unidades funcionales mínimas culinarias. Y si nosotros logramos comprender todas las normas o las pautas de preparación de las comidas, del por qué se preparan de determinada manera, el significado o lo que simboliza cada uno de los alimentos o de las preparaciones, podemos irnos dando cuenta de cuál es la cosmovisión que los distintos grupos sociales tienen acerca de la vida, del mundo, o cómo es el grado de organización que tienen. A medida que el hombre ha ido evolucionando en estas distintas etapas, ¿sí?, ha ido mejorando las formas de preparar los alimentos, se ha ido organizando de otra manera, y esas pautas o normas de organización son el reflejo también de las formas de pensar de esos grupos sociales y las formas de organizarse socialmente. Esto en cuanto a la antropología lingüística, y entonces la imagen que he seleccionado para que se acuerden qué es lo que estudia la antropología lingüística es esta. Estas son las equivalencias fonéticas del lenguaje de los mayas, ¿sí? Este sería como el abecedario para ellos, y lo que estudia la antropología lingüística es justamente eso, la gramática y la sintaxis de los procesos de comunicación de los distintos grupos sociales y de los distintos momentos por los que ha ido evolucionando el hombre. Y por último, tenemos la antropología cultural. ¿De esto de la antropología lingüística hay alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos entonces. En cuanto a la antropología cultural... Están preguntando si puede repetir, ¿sí?, la diferencia entre antropología física. Sí, te escucho, Paula. Sí, están preguntando si puede repetir. Hola. De nuevo. Hola. ¿Paula? Sí. ¿Ahí me escucha, profe? Hola. Sí, te escucho, Paula. Sí, están preguntando de nuevo la diferencia entre antropología física y antropología arqueológica. Si lo puede repetir, por favor, de nuevo. Bueno, acá, con estos dos dibujitos, el primero y el segundo, podemos darnos cuenta fácilmente cuál es la diferencia. Que la física o biológica estudia los cambios que ha ido sufriendo el hombre desde su etapa de simio hasta la actualidad, ¿sí? Ha ido pasando por distintos momentos. Eso ha hecho que vaya cambiando tanto física como biológicamente. ¿Qué quiere decir física y biológicamente? Que ha tenido cambios en su conformación externa, en su cuerpo, en lo que se ve, sería el fenotipo, ha ido cambiando, y ustedes lo pueden ver acá, de simio hasta llegar al hombre actual, ¿sí? En su conformación física y biológica en cuanto al funcionamiento de sus distintos órganos o sistemas. Ustedes pueden ver que en esta etapa el hombre, ¿sí?, tenía una determinada característica en cuanto a su posición corporal, cómo funcionaban, su forma de trasladarse en el medio o en el entorno, que lo hacía agachado, utilizando prácticamente las 4 extremidades, y a medida que ha ido evolucionando, ha ido tomando una postura más erguida, ha llegado a ser bípedo. Esto quiere decir que caminó solamente con las 2 extremidades inferiores, ha ido evolucionando, ha ido desarrollando cada vez más la función de sus extremidades superiores, su sistema cardíaco, respiratorio, y todos los demás sistemas han ido cambiando. Por eso decimos que estudia las características físicas o biológicas del hombre. Y se diferencia de la antropología arqueológica porque esta estudia los vestigios materiales, ¿sí?, que utilizaban estos hombres, es decir, todos aquellos elementos
que utilizaban para la vida cotidiana. En este caso les puse los elementos que utilizaban para preparar los alimentos. Entonces la arqueológica se ocupa de encontrar todos estos elementos, observarlos, estudiarlos y ver para qué habrían sido utilizados, y de esta manera poder llegar a una conclusión acerca de las formas y los tipos de alimentación que tenían estos hombres en las distintas etapas. Ambas antropologías, tanto la física como la arqueológica, estudian al hombre, pero esta estudia la evolución del hombre en cuanto a su aspecto físico y biológico, y esta estudia las características de todos los restos materiales encontrados a través de las excavaciones para saber a qué se dedicaba el hombre en esas distintas etapas que tenemos acá. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Mientras ustedes me contestan, yo me tomo un poquito de leche. Chicas, ¿no hay más preguntas? Contestan que sí entendieron, Ale. Bien, bueno, gracias Margarita. Vieron que les estoy reconociendo la voz a cada una de ustedes, ¿no? Bueno, Ya era hora. sigamos entonces. ¿Qué van a pensar los chicos que no las reconocí hasta hace poco? Y ya me estoy por ir, Bueno. O sea, después de 25 años. Sigamos entonces con la antropología cultural, que es otra rama de la antropología que se dedica al estudio de otro aspecto de la vida del hombre, ¿sí? Ustedes van a ver entonces que yo anteriormente les dije que la antropología estudia todos los aspectos de la vida del hombre, y aquí estamos viendo entonces que estudia el aspecto físico y biológico, el aspecto material, el aspecto verbal o del lenguaje, y ahora llegamos al estudio de la antropología cultural, que se ocupa de la descripción y análisis de las culturas del pasado y del presente, esta antropología cultural. El objetivo de esta rama de la antropología es describir y comparar los diversos modos de vida de los distintos grupos sociales. Entonces vamos a ver acá, les puse esta figura, en donde ustedes van a ver que hay distintos grupos sociales, ¿sí? Acá tenemos uno más moderno, ¿sí? Acá tenemos uno oriental, acá tenemos algunos medios que estamos a la moda, es decir, hay distintos grupos sociales y que se caracterizan porque tienen un estilo particular de vida, tanto en su forma física, porque se visten de determinada manera, o incorporan a su cuerpo determinados tipos de elementos, como pueden ver acá, y en la actualidad también tenemos que se ha comenzado a usar nuevamente los piercing, ¿sí? En distintas partes del cuerpo. Entonces la antropología cultural se ocupa de estudiar todas esas características en cuanto a los elementos que incorporan a su cuerpo para verse de determinada manera, como también los distintos comportamientos, costumbres, hábitos, creencias, mitos que tienen estos distintos grupos sociales. Cada grupo social, ¿sí? Se los ve de una manera característica que los diferencia del resto, y a su vez también se comportan de una manera diferente, ¿sí? Entonces acá tenemos las tres figuras o gráficas que nos van a hacer recordar qué es lo que estudia cada una de estas ramas de la antropología. Y dentro de esta última rama de la antropología, que es la antropología cultural, está la cultura alimentaria, es decir, podemos considerarla dentro de esta rama a la cultura alimentaria, o los diversos modos o estilos de alimentación de los grupos sociales. Es decir, no solamente se diferencian por sus comportamientos sociales y las formas de vestirse o de arreglar su cuerpo, sino que también se diferencian porque cada grupo social se alimenta de manera diferente. Aunque pueda llegar a consumir los mismos alimentos de origen animal o vegetal, los prepara de distinta manera y los consume
de distinta manera con distintos elementos materiales. ¿Sí? Y justamente los aportes que hace la antropología cultural al campo de la nutrición están relacionados con las creencias que se tienen de los alimentos en cuanto a los efectos, ¿sí? Al origen de los alimentos, a las causas y consecuencias de los alimentos que consumen, a los conocimientos y las informaciones que circulan de los alimentos, es decir, qué se sabe de cada uno de los alimentos y qué se va transmitiendo a través de el lenguaje en cuanto a los conocimientos de esos alimentos, qué se transmite, cómo se los transmite, y las prácticas heredadas y aprendidas. La antropología cultural nos da información o elementos acerca de las formas en que se preparan, se consumen, se distribuyen, se producen los alimentos a través de distintas generaciones, y por eso decimos que aporta al estudio de las prácticas heredadas, es decir, de todas esas creencias, conocimientos, informaciones que se van transmitiendo, por eso decimos que son heredadas, y a la vez que son heredadas de nuestros antepasados, tenemos que aprenderlas, las vamos aprendiendo a esas distintas formas de creer a los alimentos o a la alimentación, de los conocimientos y las informaciones, es decir, de los efectos, de los orígenes, y de todo lo que implica un alimento. Todo eso hace un cúmulo, ¿sí?, de información de carácter científico aportado por la antropología cultural. Y justamente cuando estudiamos los estilos de vida o las características culturales de un grupo, lo que estamos investigando es la cultura. Por eso decimos, la antropología cultural se dedica al estudio, ¿sí?, de la cultura o de las características particulares de vida de cada grupo social. Y así entonces vamos a tener distintas concepciones de cultura. Acá, cuando hablamos de antropología cultural, tenemos que precisar el término cultura. ¿Y qué implica el término cultura? Este término proviene del latín cultus y ha tenido un amplio rango de significaciones. Ha implicado o ha significado habitar, cultivar, proteger, honrar, y el significado primario que se le ha dado es lo que brota de los seres humanos. Es decir, nosotros habíamos visto que en cuanto a la connotación y la denotación, ¿se acuerdan de las proposiciones? Que teníamos proposiciones connotativas y proposiciones denotativas. Las denotativas eran aquellas que le daban el significado primario a determinado término. En este caso, el significado primario o denotativo de cultura era lo que brota de los seres humanos. Ese sería el significado primario. De hecho, la historia del concepto cultura es larga, y tratando de resolver el problema ese de definición, porque existen muchas definiciones, en el año 1952 se trató de unificar los criterios para dar una definición de cultura, y se encontraron aproximadamente con 160 definiciones de cultura, ¿sí? El concepto ha sido precisado en varias definiciones particulares que expresan lo que se entiende por cultura desde las necesidades y elaboraciones de distintas disciplinas, es decir, que cada disciplina, de acuerdo a su objeto de estudio, ha ido definiendo de una manera diferente el concepto cultura. Y así tenemos entonces en sus estudios de Raymond Williams, que del análisis de todo ese conjunto de 160 definiciones aproximadamente que se encontraron, él propone una clasificación del concepto de cultura en 3 sentidos, ¿sí? Y habla de una cultura humanista, de una cultura antropológica y de una cultura sociológica. Vamos entonces a ver cada una de ellas. La cultura humanista, que se deriva de la Europa refinada del siglo XIX, y ahora vamos a ver por qué decimos que se deriva de la Europa refinada del siglo XIX. En esta acepción, o en este concepto de cultura, la misma es entendida como un sustantivo común y abstracto
que describe, ¿se acuerdan lo que es sustantivo común y abstracto, ¿no? Dentro de lo que es la lengua, la gramática de la lengua. Acuérdense lo que es un sustantivo común y abstracto, ¿sí? Común porque no es un nombre propio, y abstracto porque no se lo ve de manera material, sino que solamente se lo puede percibir abstractamente. Entonces decimos que la cultura es entendida como un sustantivo común y abstracto que describe trabajos y la práctica de actividades intelectuales, ¿sí? Está referida a todo lo que sea la intelectualidad, específicamente artísticas, como la música, el teatro, la pintura, y también la literatura, el cine, la historia, la geografía, la antropología. En términos generales, implica el dominio de alguna ciencia. Esto se aproxima mucho al concepto común de la gente que se tiene hasta la actualidad, en donde dice que aquellas personas que saben mucho de música, de teatro, de geografía, de historia, de mitología, de pintura, ¿sí? Son personas cultas. Por eso decimos que se aproxima mucho al concepto actual que tiene la gente de cultura. Fisher define a la cultura humanista, la define como ambigua. Por un lado, porque por el desarrollo particular, implica el desarrollo particular de ciertas expresiones de la actividad humana consideradas como superiores, es decir, el intelecto. En este sentido se dirá que una persona tiene cultura o es culto cuando ha desarrollado sus facultades intelectuales y su nivel de instrucción, es decir, que alcanza un nivel de instrucción elevado. Y por otro lado, también dice que es ambigua porque es un término que conlleva la idea de refinamiento, ¿sí? Y por eso decíamos que es de la Europa refinada del siglo XIX, porque surge en Europa durante el siglo XIX. Entonces, considerando esto, un hombre o una mujer serán culto cuando posea buenos modales, un buen lenguaje, una buena presencia. En este plano, la cultura integra un saber que traduce una buena socialización de una persona, es decir, de una buena incorporación de distintos aspectos de la vida del hombre. Consecuentemente, se dirá que a mayor instrucción, mayor cultura, entendiéndose que la cultura es contenidos a adquirir y resultado de esa adquisición. Desde el plano de la alimentación, entonces, teniendo en cuenta este concepto de cultura, podemos decir que las personas que desarrollan facultades intelectuales por el arte culinario y conoce, por ejemplo, la composición química y el aporte calórico de cada alimento o preparación culinaria, como también las funciones que cada uno de ellos tiene en el organismo, es decir, las distintas sustancias químicas que tienen los alimentos y las funciones que cumplen en el organismo. Y por otro lado también, por el refinamiento de las personas al momento del acto culinario. Esto implica horarios, calidad de las preparaciones. Sabemos que existen mismas preparaciones presentadas de una manera mucho más sofisticadas que otras, unas más, otras menos. Implica también modales para comer, que va desde el sentarse bien, la posición del cuerpo, movimientos de las manos, la forma de agarrar los cubiertos, las pautas alimentarias como no hablar con la boca llena, tragar y luego beber, la disposición y el orden y el uso de los cubiertos, de los vasos, de las copas, de la servilleta, los adornos de la mesa, las luces, las velas, los manteles, etcétera, la vestimenta para determinadas ocasiones. Entonces, en este sentido, la cultura humanista implica todo eso que se dice, que Fisher dice que tiene un significado ambiguo, porque implica dos cosas. Por un lado, la acumulación o adquisición de conocimiento de una determinada ciencia, y en este caso diríamos la composición de los alimentos y las formas de prepararlo y todo lo que nos aporta. Y por otro lado, el otro sector ambiguo sería el que está relacionado con el refinamiento de las personas al momento, ¿sí?, de todos esos eventos de carácter
alimentario, ¿sí? A través de las distintas reuniones. Esta concepción no utiliza los saberes que tiene para la construcción o contribución a la creación de un futuro mejor, por ejemplo, mejorar la salud, sino que solamente implica acumular conocimiento para el refinamiento de una persona. Esta conceptualización de la cultura se dice que es elitista, entonces, e individualista, porque excluye a los sectores de la población más vulnerables o más desventajados, dados que estos tienen un limitado acceso a un nivel de saber superior, como por ejemplo también a los elementos materiales y humanos que le permiten el ejercicio y desarrollo intelectual y el acceso a la información. Esto quiere decir que tienen un acceso limitado a libros, a computadoras, a escuelas de alto rango, a la universidad, a buenos profesores, a la interacción con personas cultivadas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de la cultura humanista-estética? Las características sobresalientes que nos permiten a nosotros darnos cuenta de cuándo un determinado grupo social o una persona se puede encuadrar dentro de esta concepción de cultura, que es la cultura humanista. Y bueno, las características son la intelectualidad, es decir, las personas que son intelectuales, que tienen una gran cantidad de conocimiento de distintas disciplinas, la ambigüedad, por lo que les acabo de explicar, que implica la acumulación de conocimiento, y además el refinamiento como persona en cuanto a sus comportamientos, y que está ligado entonces a la ambigüedad. El refinamiento y la ambigüedad son unas características. El elitismo, porque deja afuera a los sectores más desventajados, porque no tienen acceso o tienen acceso limitado a todo aquello que le permite el refinamiento y la formación y desarrollo de su intelectualidad. Y también es individualista porque todo lo que la persona adquiere como conocimiento y como refinamiento es para beneficio propio y no para el conjunto de la sociedad. ¿Y cuáles serían entonces los sinónimos de cultura humanista? Estaría, por ejemplo, el de cultura estética. Y ustedes la van a ver en la bibliografía, que algunos la denominan cultura humanista estética, ¿sí? El sinónimo también es estética porque implica el refinamiento de las personas. También cultura cultivada, porque hace referencia al cultivo de la sabiduría de las personas, es decir, la incorporación permanente de conocimiento, y el aprendizaje ilustrado, que implica alcanzar los más altos estándares de educación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta concepción de cultura? Hola, ¿No hay profe. preguntas? Profe, Sí. ¿podrías repetir las características? No escuché bien las dos últimas. Bueno, las características había mencionado primero la intelectualidad, la ambigüedad, el refinamiento, y las dos últimas son el elitismo y el individualismo. Elitismo porque deja afuera a los sectores más desventajados de la sociedad o del grupo social. ¿Por qué? Porque no tienen acceso o tienen un acceso limitado a todo aquello que le permite el refinamiento y el desarrollo de la intelectualidad. Como les había dicho, el acceso limitado a las universidades más prestigiosas, a los colegios más prestigiosos, a la utilización de computadoras, de libros de buena calidad, y el individualismo, ¿por qué? Porque la incorporación de todo ese conocimiento es para un beneficio propio, es decir, para la misma persona que se está refinando o que está incorporando información, y no lo utiliza para beneficio del resto de la sociedad. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, hasta aquí estaríamos hablando entonces de cultura humanista estética. Y como les dije, si lo analizamos desde el campo de la nutrición y la alimentación, va a hacer referencia a la intelectualidad en cuanto al conocimiento de todo aquello que implica la composición química de los alimentos,
las formas de preparación, las formas de servirlo y el refinamiento en cuanto a las formas de comportarse a la hora de consumir los alimentos en distintos eventos sociales. Y los sinónimos, cultura estética, justamente por eso, porque significa refinamiento, cultivada porque incorpora información, y aprendizaje ilustrado porque alcanzan los más altos estándares de educación. Hasta aquí vamos entonces con la cultura humanista, ¿sí? Esta sería la primera concepción que Raymond da de la cultura. Por otro lado, también la segunda es la cultura antropológica, que también se denomina cultura cultural, y según esta concepción, cultura es lo que un pueblo cultiva, por eso se denomina también cultura cultural, es decir, lo que siente, piensa y hace un pueblo, expresado en un estilo de vida que es transmitido de generación en generación y le da las características que lo diferencian de otros pueblos. La cultura es un estilo de vida adquirido y conservado. ¿Por qué? Porque es heredado de nuestros antepasados y conservado porque nosotros también lo vamos a transmitir a nuestras generaciones futuras. Es un modo de ser sustentado en el pasado, es decir, de conservar y respetar todo aquello que se hacía en el pasado, por eso es antropológica. Y un ejemplo de esto sería cuando yo digo que es todo lo que siente, piensa y hace un pueblo. ¿Y qué sería, por ejemplo? Un pueblo puede sentir, o un grupo social, siente la necesidad de creer en un Dios o en un ser superior. ¿Sí? Por un lado, es lo que siente, la necesidad de relacionarse con un Dios. ¿Sí? Piensa que ese Dios o ese superior existe. Por ejemplo, algo que nos toca muy de cerca es la existencia de la Pachamama. ¿Sí? Hay una manera de pensar quién es la Pachamama. Se piensa que existe la Pachamama y que podemos relacionarnos con ella. Entonces, al pensar que existe y que podemos relacionarnos con ella, ¿qué hacemos? ¿Sí? Creamos un culto con pautas o normas que satisfacen esa necesidad de comunicarnos con ella, con la Pachamama, y lo transmitimos de generación en generación. Para eso, creamos formas de comportamiento y usamos elementos materiales para llevar a cabo ese rito religioso a la Pachamama, que son características de un determinado pueblo. Por ejemplo, de algunos grupos sociales de la provincia de Salta. La creación de este estilo de veneración a la Pachamama surge como resultado de las interacciones recíprocas entre las personas y sus relaciones con la naturaleza por medio del trabajo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un grupo social siente la necesidad de alimentarse para trabajar, ¿sí? Piensa que la alimentación es necesaria para poder trabajar bien, para poder producir bien en el trabajo, piensa que hay alimentos para hombres y para mujeres, porque se diferencian los trabajos de hombres y mujeres en algunos grupos sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Prepara y ofrece una alimentación diferenciada según el sexo y la actividad. Y así tenemos entonces otro ejemplo de lo que dice esta concepción, que es lo que un pueblo siente, lo que piensa y lo que hace. ¿Estamos ahí? Esta concepción o este concepto de cultura está ligado, como ustedes podrán ver, a los conceptos sociológicos que vimos hasta hace poco, porque implica la transmisión de valores, de costumbres, de normas, de pautas, de roles, de estatus y de representaciones sociales de una generación a otra. Es un estilo de vida y la organización de una sociedad que se mantiene a través de la transmisión de todas estas costumbres, valores, normas, roles, estilos de vida que son aceptados y asimilados por las generaciones que vienen después. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, este tipo
de comportamiento se corporiza en el plano intelectual y material. Intelectual, ¿por qué? Porque se crean ceremonias e interpretaciones del mundo o del cuerpo, preparaciones alimentarias, recetas, normas, pautas, roles, instituciones, es decir, se hacen determinados tipos de preparaciones relacionadas con la alimentación, por ejemplo, para ofrecerle a la Pachamama. Y en el plano material, ¿sí?, se utilizan determinados elementos como utensilios, vestimentas o construcciones, como por ejemplo el pozo en donde se hace la ofrenda a la Pachamama. Por eso decimos que este tipo de comportamiento cultural en el ritual a la Pachamama se corporiza en el plano intelectual y material, es decir, lo que se piensa y lo que se hace. Engloba todo el mundo artificial que el hombre ha creado sobre la naturaleza, esta concepción, ¿sí? Todo lo que el hombre inventa, por eso se llama cultural. Esta concepción es menos elitista, o mejor dicho, más inclusiva que la anterior, por cuanto abarca o engloba a todos los grupos sociales, no deja afuera a nadie que quiera formar parte, por ejemplo, de una creencia, y en este sentido tenemos que decir entonces que todos los hombres tienen cultura, aunque sean diferentes, y a la vez los hombres son productores de cultura. Y podemos decir también que no hay culturas superiores o inferiores, sino que existen culturas diferentes. ¿Y cuáles serían las características entonces de la cultura antropológica? De acuerdo a todo lo que dije, podemos sacar en concreto que las características es que se sustenta en el pasado porque se transmite toda la información o todos los hábitos, costumbres, creencias, mitos, normas, roles, se transmiten de generación en generación, es decir, de todo lo que ha sido conservado en el pasado se va transmitiendo para mantenerlo a través del tiempo. Es artificial, ¿por qué? Porque es todo creado por el hombre, no es nada natural, es el hombre el que crea las normas, las pautas, los roles, los rituales, las creencias, los mitos. Es adquirida y conservada, ¿por qué? Porque uno no nace con ese conjunto de pautas, de normas, de roles o creencias, sino que la adquiere a través del proceso de socialización y la conserva a lo largo de toda su vida. Expresa un estilo de vida, es decir, que se diferencia de un grupo social determinado, es decir, tiene características que la hace diferente del resto de los grupos sociales, es intergeneracional porque se transmite de generación en generación, y es más inclusiva porque no deja a nadie afuera que quiera formar parte de determinada creencia, de determinados mitos, ¿sí?, o costumbres. Los sinónimos de este concepto de cultura antropológica es cultura cultural o cultura heredada. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No hay preguntas? ¿Qué horas son? 9:50. Bueno, vamos a terminar justito. Vamos a pasar ahora a lo que es la cultura sociológica. La cultura sociológica o constructiva, ¿sí?, es considerada como la creación de un destino personal y colectivo para alcanzar un futuro mejor. Acuérdense de esto, que es considerada como la creación de un destino personal y colectivo, es decir, no solamente de una persona, sino de un conjunto de personas de un grupo social, para alcanzar un futuro mejor para ese grupo social y no para una sola persona. Gabriel García Márquez dice que es el aprovechamiento social del conocimiento. En ese sentido, consiste en ampliar el conocimiento de lo que el hombre ha sido capaz de crear y hacer uso de ese conocimiento para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Por ejemplo, si tengo un vasto conocimiento de composición química de los alimentos y conozco las tradiciones transmitidas de generación en generación, debería, desde esta concepción, utilizar todo ese bagaje de información para la recuperación, el mantenimiento o el mejoramiento de la salud de un determinado grupo social. ¿Sí? Por eso decimos que es, cuando comencé a hablar de esto,
de que es la creación de un destino personal y colectivo para alcanzar un futuro mejor. En conclusión, lo cultural no se debe medir con lo adquirido o acumulado individualmente como en la primera concepción, en la elitista, o con el conocimiento colectivo transmitido de generación en generación, la cultura antropológica, ¿sí? O por la elección de un estilo de vida, sino por la forma en que ese conocimiento es utilizado y proyectado en la construcción de un futuro mejor. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Un ejemplo muy cercano a ustedes, por ejemplo, tenemos que cuando yo era chica, por ejemplo, no existían los celulares. Existía todo un sistema de cableado que permitía que nos comuniquemos telefónicamente, pero era un teléfono fijo, ¿sí? Ese conocimiento que se tenía de la comunicación a través de la vía telefónica se aprovechó y se utilizó para mejorar la comunicación de las personas, hasta que se llegó al día de hoy a la invención de los celulares, que cada vez son más sofisticados, y nos podemos comunicar con las personas aunque estén del otro lado del océano, ¿sí? Eso es aprovechamiento social del conocimiento, que se utiliza o se usa lo que se tiene, tanto desde el punto de vista científico como antropológico, y lo utilizamos para mejorar el futuro de las personas, ¿sí? Entonces ahora podemos comunicarnos en cualquier momento a través de distintas vías, de distintas redes, a través de WhatsApp, y podemos comunicarnos instantáneamente, en el momento en que queramos, a menos que se caiga la red. Un ejemplo de alimentación. Podemos dar un ejemplo, por ejemplo, de la cocción de los alimentos. Los alimentos antiguamente se cocinaban a lo que se conoce como cancana, es decir, se prendía el fuego y se colocaba la carne, por ejemplo, a el costado del fuego para que se vaya cocinando lentamente. Ese conocimiento que se tuvo de que el fuego puede transformar las características organolépticas de la carne para ser consumida y digerida con mayor facilidad, ha ido evolucionando, ha sido aprovechado socialmente. ¿Para qué? Para luego llegar a inventar lo que es la cocina. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, ese conocimiento de las cocinas ha ido evolucionando hasta que se ha inventado lo que es el microondas, por ejemplo, o distintos tipos de cocción o conservación de los alimentos para consumirlo. Eso implica el aprovechamiento social del conocimiento. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando sean profesionales nutricionistas, que no solamente van a considerar ese cúmulo de conocimientos de carácter científicos que tienen acerca de la alimentación y de los alimentos, de los procesos corporales que se dan mediante el proceso de digestión, de los distintos compuestos químicos que influyen en el estado nutricional de las personas. Todo eso ustedes lo van a aprender y es información de carácter científico, y que lo adquieren en esta casa de estudio que es el mayor nivel de instrucción alcanzado, la máxima institución que imparte conocimiento de carácter científico, sino que también tienen que considerar todos los conocimientos que ustedes traen de sus antepasados, de sus familias, todos los conocimientos que le aportan sus pacientes en cuanto a la preparación, en cuanto a los gustos, en cuanto a las creencias, los mitos. Todo eso lo tienen que entrecruzar, eso se llama triangulación, entrecruzar todos esos conocimientos para poder elaborar una dieta que sea exitosa, que permita la recuperación del estado nutricional del paciente. Porque si nosotros le damos, desde el punto de vista científico, todo lo que nosotros consideramos que es adecuado para recuperarse de una determinada patología, sin considerar las representaciones sociales que tenga, por ejemplo, del alimento que le estamos dando a esa persona,
probablemente no tengamos éxito en el tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo le doy la leche, que la consuma diariamente, porque quiero que tenga un mayor aporte de calcio, y esa persona tiene una determinada representación de lo que es la leche como alimento, de acuerdo a su experiencia social y biológica de la leche. Hay grupos sociales que consideran que no se debe consumir leche, porque son, por ejemplo, veganos. Hay grupos sociales que consideran que no va a consumir la leche porque le ocasiona trastornos gastrointestinales. Es decir, hay distintas representaciones acerca de un alimento. Y si yo no considero esto, las personas no van a cumplir con el tratamiento que le estoy dando porque están influenciadas por esas creencias, por esas costumbres, por esos mitos, en definitiva por ese conjunto de representaciones sociales que sustentan, ¿sí?, que le dan sentido a la alimentación cotidiana que tienen. Entonces, si yo no considero todo esto y adapto mi tratamiento a esas características de esas personas, ¿sí?, probablemente yo no pueda ser un nutricionista exitoso porque no voy a alcanzar la recuperación del estado nutricional de las personas o la recuperación de la patología por la que esté atravesando. Estamos hasta ahí, nos quedan 2 minutos. No sé si hay preguntas. ¿No hay preguntas? No hay preguntas, profe. Bueno, entonces vamos a dejar acá porque nos quedan los elementos de la cultura y la identidad, y como es muy cortito esto, lo vamos a ver la semana que viene. No quisiera empezar a desarrollar esto y que se corte el aula Zoom, porque ya se cumplen las 2 horas, así que, bueno, quedamos aquí. Van a tener que hacer el trabajo práctico de esta teoría, y la semana que viene no van a tener la autoevaluación, y la semana que viene vamos a continuar con el desarrollo de esta unidad, que ya nos queda muy poquito para terminar el programa. Así que bueno, si no hay preguntas, perdón, no les puse las características de la cultura sociológica. Las características es el aprovechamiento del conocimiento existente, la ampliación, aquí queda amplia, quiere decir amplía el conocimiento que se tiene de algo, y el sinónimo para un futuro de las personas. Y bueno, no vamos a seguir con el concepto globalizador, vamos a quedar acá, y la semana que viene vamos a continuar. No puedo dejar de compartir la pantalla, no sé por qué. A ver. ¿Dónde están? No los veo. Acá estamos. Bueno, bueno, aquí terminamos con la clase de hoy. Si no hay preguntas, acá veo que dicen, chicos, que se le corta el audio. Hay otros que no, entonces puede ser las características de la conexión que tienen. Bueno, ya nos vamos despidiendo, nos vemos la semana que viene. Vamos a ver los que nos queda de la clase de hoy, que es muy poquito, y vamos a continuar con los factores socioculturales que condicionan la alimentación y las transiciones alimentarias. Así que bueno, si no hay preguntas, muchas gracias por los elogios a la clase. Acá me dicen, gracias profe, muy linda su clase. Muchas gracias, muy linda la clase, todos, muy linda la clase, profe. Bueno, muchas gracias por estos comentarios. Realmente esto les reconforta a uno como docente, porque uno siempre tiene la duda si ha logrado hacerse entender, porque como les digo siempre, el alumno no tiene obligación de entender, sino que es el docente el que tiene la obligación de hacerse entender. Bueno, si no hay preguntas, acá Natalie dice, gracias profe, muy bien, explica todo, muy linda la clase. Muchas gracias Natalie, gracias a todos por estar presentes en este momento y por las palabras de ustedes. Nos vemos la semana que viene, si no hay más preguntas entonces. Bueno, chao a mis compañeras de cátedra, chao Margarita, chao Caro, chao Mariela, chao Paula. Chao, profe. Chao, profe.
Después nos vemos de reunirnos. Bueno. Un beso. Bueno.